nosotras estamos presentando hoy el monitoreo del año 2023. Nuestra fuente es el Registro Nacional de las Personas, el RENAP, y podemos compartirles que hay 2.283 nacimientos en niñas que tienen entre 10 y 14 años. Esto es un delito de violencia sexual con agravación de la pena. Respecto a 2023 hay un aumento de casos del 5%. En ese año se reportaron 2.187 madres entre 10 a 14 años que fueron violentadas en su mayoría por familiares. Lo que estas niñas enfrentan en el marco del embarazo, el parto, luego el crecimiento de sus bebés, porque muchas no tienen ni siquiera pechos para poder dar lactancia materna. Es preocupante el dato, estamos hablando de violencia sexual ejercida por padrastros, por abuelos, por hermanastros. Entonces creemos que es un tema muy importante para abordarlo a través de las políticas públicas. Se coordinará con las nuevas autoridades de gobierno planes para reducir los embarazos en adolescentes, pues varios departamentos siguen con índices elevados. Normalmente vamos a ver que los departamentos que tienen mayor caso, tanto de niñas embarazadas como de adolescentes embarazadas, son Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos, Guatemala. Comparten las características de población indígena, bastante pobreza, poco acceso a servicios de salud y poco acceso a la educación para las niñas. Es lamentable esta situación y sobre todo vuelvo y traigo una frase: niñas criando y teniendo niñas y niños. Imagínense ese escenario que se presenta, pero es la realidad de nuestro país y constantemente vemos estos casos. ¿Cuántos no hemos visto entonces a niñas con esos bebés y nos preguntamos, ¿será su hermanito? ¿Será su hermanita? ¿O es el hijo? Realmente ya vamos viendo como sociedad incluso el hecho, ay, tan chiquita ya tiene un hijo, pero es más allá de esto. A veces son producto de violaciones, así es. A veces son también producto de engaños de personas incluso mayores, que recordemos, el hecho de que incluso bajo diversas artimañas una persona ya mayor de edad, ya consciente, puede estar con una niña, con una menor de edad, incluso a los 13, 14 años, 15 por ejemplo, no deja de quitar que son menores de edad y que también están en medio de un delito, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice nuestra legislación, Fernando? Y aquí te dejo la palabra. Sí, por supuesto. Mira, en primer lugar, analizar que esto es una de las peores y más tristes realidades que vive nuestro país. Acá el tema que estamos hablando en cuanto a nuestra legislación, como tú lo preguntas, es un delito de violación con agravación de la pena. ¿Qué significa? ¿Recuerdas que hemos hablado de los atenuantes y los agravantes? Así es. Entonces, atenuante es cuando disminuye la cantidad de pena que va a recibir un culpable. Y agravante aumenta esa pena dependiendo qué es lo que estipule la normativa. Entonces, agravación de la pena significa que hay una pena establecida para el delito de una violación, pero en este caso hablemos de una violación a una mujer mayor de edad. Pero cuando es a una menor de edad, automáticamente esa figura delictiva va con una agravación que le puede significar al imputado del delito, hasta que obviamente esté la sentencia ya emanada del juez a cargo de su caso, que le pueda representar una sumatoria de los distintos delitos que pudo haber cometido en el acto. No solo la violación, sino una agravante por ser menor de edad y además de eso, si se dio algún otro tipo de violencia, algún otro tipo de ardid, algún otro tipo de figura delictiva. Sumando, estamos hablando que una persona puede pasar tras las rejas 40, 50, 60 años, Andy, dependiendo cómo el juez analice y valore las pruebas que en este caso el Ministerio Público le plantee y le presente. Ahora, aquí estamos hablando lamentablemente de una figura que se llama Círculo de la Pobreza en Guatemala. Es un círculo. ¿Y qué es un círculo? No tiene inicio, no tiene final, ¿verdad? Y este Círculo de la Pobreza tiene a tantas familias hoy teniendo dentro de su función reproductiva, dentro de su función de crecer como familia, pues a niñas que realmente van evolucionando en su crecimiento, pero que van teniendo a un papá enfermo degenerado, a un primo, a un tío, a un abuelo, ¿sí? Cuando tú escuchas las historias
en los 22 departamentos, porque Guatemala no se salva. Uno pensaría, no, ahí en la capital no sucede. No, en todos lados. Sí. Y te das cuenta que la historia que te cuenta una chica de 25, 30, 35 años, cuando tiene la confianza de abrir su corazón y abrir ese baúl de recuerdos que la marcaron desde niña, te das cuenta que fue uno de los miembros de su núcleo más cercano quien abusó de ella en reiteradas ocasiones. Entonces, la violación lamentablemente se da, así como con extraños. Incluso ayer, anteayer, en TN23 escuchaba la noticia de unos albañiles que violentaron sexualmente a un niño que lamentablemente falleció por esa acción. Y hoy estamos conociendo pues esta realidad de Guatemala, en donde niñas, como tú bien lo planteas, son niñas teniendo y dando a luz a niñas, y están criando a niñas cuando son apenas niñas de 10 años, 11 años. Entonces, realmente esto no va a cambiar si las políticas de Estado continúan siendo tan neófitas, tan cargadas de ignorancia, tan enfocadas a un esquema de no cambio. Así es de sencillo. Así es. Y aparte de esto, imagínense ustedes este escenario. En muchas ocasiones estas niñas no han alcanzado ni siquiera el máximo desarrollo de su cuerpo. Aparte de esto, es que todavía están con sueños que se ven truncados, por ejemplo, de seguir estudiando, de ser profesionales. Y de esta manera entonces se les va cambiando la realidad. Vamos a ir a continuación con unos datos también y aspectos que son importantes de enmarcar en este análisis tan preocupante que hoy le estamos presentando. El embarazo en las adolescentes, sin duda, es una problemática de reconocida importancia, no solo en lo concerniente a embarazos no deseados y abortos, sino también en relación con las consecuencias sociales, económicas y de salud. En Guatemala se registra una gran cantidad de menores de edad abusadas y otras que, a consecuencia del abuso, quedan embarazadas, truncando de esta forma así su vida. La niñez, por ser uno de los grandes grupos vulnerables, se vuelve una presa fácil para muchos criminales o personas que pueden abusar de ellos de varias formas. El abuso sexual de menores de edad, particularmente de niñas, se ha convertido en un problema que, si bien no es nuevo, cada año va en aumento. Además, es necesario mejorar los programas de prevención de embarazos y coordinar acciones entre instituciones como la CONJUVE, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Hay mucho por hacer en esta materia. Yo creo que en nuestro país es una deuda pendiente darle pues mayor realce, mayor seguimiento también a proyectos para la prevención y sobre todo también la actuación, porque es importante prevenir para reducir esas estadísticas, porque finalizar con estos casos es muy complicado, pero sí se pueden reducir. Pero también atender los casos que se están presentando. Hay muchas niñas, por ejemplo, que están embarazadas o que ya tienen a sus hijos y que viven en unas condiciones tan precarias. Entonces, que esto va aumentando la pobreza en nuestro país, va permitiendo entonces que esas condiciones también tan deplorables se sigan registrando, porque imagínate qué posibilidades también van a tener. Si en ocasiones vienen también de hogares a veces desintegrados, de la poca atención, de situaciones de pobreza, y van entonces a continuar con este círculo, complicando aún más esta realidad, que creo que entonces es necesario también ver de qué manera se les ayuda, porque ya no puedes hacer nada en estos casos más que tratar de ayudar también a estas familias. Y hacer constantemente esos llamados, informar muy bien a las familias de cómo poder detectar los casos, ¿no? No importa de que, es que es un familiar y ahí va a estar seguro. Realmente en el propio hogar puede existir la inseguridad, puede existir los casos o la presa fácil también para ellas. Entonces creo que es importante podernos informar constantemente, detectar ciertas señales para poder prevenir los casos y darle mayor atención también a nuestros niños. La denuncia. También. ¿Qué sucede? Romper esa tradición, esa costumbre en Guatemala de no denunciar cuando sabemos que a la par de nuestra casa, que a la par de nuestra escuela, que a la par de nuestro trabajo hay un peligro de violación de los derechos más elementales de un niño, de ese niño, de esa niña que puede estar en manos de un depredador sexual y que, ojo, puede ser una de las personas que esté a cargo de cuidarle
en la mañana, en la tarde o en la noche. Sí. ¿Qué sucede con esto? Entonces puede darse esa violación sistemática del niño o de la niña durante cuánto tiempo, y lo peor de todo es que un vecino, es que un amigo, es que un conocido sabe lo que está sucediendo y no interpone la denuncia. Entonces, esa invitación es elemental, Sandy, para que todos estemos conscientes de cuando sepamos de una circunstancia de estas, inmediatamente denunciar al 110 de la Policía Nacional Civil, ante cualquier oficina departamental del Ministerio Público, y que la justicia realmente alcance a estos depredadores sexuales, que pueden ser hombres y mujeres, ¿verdad? No hay diferencia en género, y que naturalmente esté esta persona siendo investigada y que pague por ese delito que realmente es de lo peor, de lo más deleznable que puede existir en este mundo. Y para finalizar, apoyando lo que tú indicas, recordemos que el hecho de denunciar y no quedarnos callados puede cambiarle la vida a una persona. Literalmente. Así finalizamos el análisis de esta noche, los temas que han impactado y que queríamos también presentarle con ciertos elementos para el análisis, y ustedes también tienen la última palabra. Fernando, un gusto siempre estar contigo, que tengas una feliz noche. Igualmente, Sandy, muy buena noche, amigo y amiga televidente. Tenga un excelente descanso, por favor. Vamos a la pausa, regresamos con Andrés Estrada y las noticias internacionales.